Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Ingenialo, donde vamos a seguir viendo detalles de Autodesk Inventor 2017. En la primera parte de este vídeo veremos la forma que utiliza este programa para organizar y agrupar los archivos en forma de proyectos. En la segunda parte vamos a ver los vínculos de los proyectos con bibliotecas de piezas que podemos tener disponibles para volver a utilizarlas cuando nos convenga. Te aseguro que es un tema muy práctico y muy interesante para poder aplicarlo desde el principio. Pues si te parece, vamos con la portada y empezamos. Arrancamos y estamos en la página de inicio, como ya sabes. En Inventor, cuando hablamos de proyectos, estamos hablando de organización, concretamente de agrupar los distintos archivos, piezas, planos, etcétera, todos los que se relacionan entre sí. Aquí en la pestaña de proyectos ves que sale por defecto un proyecto que se llama Default. Cuando un proyecto decimos que está activo, significa que las piezas y planos que creamos se guardan en ese proyecto, y cuando queremos abrir una pieza existente, la primera opción es abrir una pieza de ese proyecto. Ahora solo tenemos un proyecto, que es este de Default, y por eso está activo. ¿Ves la marca verde que tiene a la derecha? Muchos usuarios de Inventor no cambian de proyecto y siempre almacenan piezas en el mismo proyecto. Pero al final es un caos, porque se forma una maraña de piezas interrelacionadas que genera un montón de errores. Lo más práctico es que desde el principio te organices bien, y por eso es importante crear proyectos en Inventor. Para crear un nuevo proyecto nos vamos al icono Proyectos, y en esa ventana ves que aparece el proyecto que decíamos de Default. Pues ahora vamos a crear un proyecto nuevo. Nos vamos a Nuevo. Aquí ya viene predeterminada la opción proyecto para un único usuario. Siguiente, y aquí le ponemos un nombre, por ejemplo, primer proyecto. ¿Ves que justo debajo pone carpeta de proyectos, espacio de trabajo? Y ahí también se ha generado una ruta a una carpeta que se va a crear con ese mismo nombre. En la tercera línea se indica también que se crea un primer archivo dentro de esa carpeta que será el que iniciará tu proyecto cuando lo actives. Le damos a siguiente y aquí nos pide que seleccionemos bibliotecas. En este primer proyecto no tenemos bibliotecas, por lo tanto le damos a terminar. Nos pregunta si queremos crear la ruta nueva y le decimos que sí. Ahora en esta ventana de proyectos, veis, ya nos aparece ese primer proyecto que acabamos de crear y con la ruta de ubicación que hemos elegido. Aquí abajo en espacio de trabajo está indicada la carpeta en donde se van a guardar los archivos que hagamos mientras tengamos ese proyecto activado. Le damos a terminar y como veis no hay ninguna miniatura, porque en este proyecto que acabamos de crear todavía no hay archivos. Lo que podemos hacer es venir aquí a que nos muestre todos los documentos recientes. Como veis aparecen los archivos que teníamos antes. Lo que podemos hacer ahora para poder poner algo en el nuevo proyecto es abrir esos archivos y guardar una copia de ellos en el proyecto que acabamos de crear. Para eso abrimos, por ejemplo, la pieza y una vez abierta le damos a guardar como. Aquí elegimos el espacio de trabajo, que podemos comprobar cómo es la carpeta que se ha creado para guardar los archivos del nuevo proyecto, y en este caso veis que hay una subcarpeta que se llama Old Version, que se crea siempre que hagamos cualquier proyecto nuevo, y es ahí donde se irán guardando copias que de forma automática el programa irá haciendo, y serán copias de nuestras piezas para poder recuperarlas, pero eso ya hablaremos más adelante. Ahora estamos guardando la pieza en el espacio de trabajo del proyecto activo. Pues eso, le dejamos el mismo nombre y la guardamos. Si vamos ahora a la página de inicio vemos que hay dos miniaturas, una por cada archivo. Hacemos lo mismo con el plano, lo abrimos, una vez abierto le damos a archivo, guardar como, le dejamos el mismo nombre y lo guardamos en espacio de trabajo. Le damos a cerrar archivo. En la página de inicio ahora ya hay 4 miniaturas, 2 de cada. Date cuenta que estamos mostrando la opción de ver todos los documentos recientes, por eso estamos viendo los 4. Si marcamos proyecto activo, solo vemos ya las miniaturas de los archivos que hemos copiado dentro del espacio del trabajo del proyecto. Si volvemos a ver todos los documentos y abrimos la pestaña de detalles de archivo,
vemos que cuando pasamos por encima de cualquiera de las piezas nos indica dónde está ubicada. En este caso esta pieza la podemos eliminar porque es de las iniciales, no pertenece al proyecto activo, y aquí sí que vemos que pertenece al proyecto activo. Esta, ¿veis? Esta es del proyecto activo y esta no, la eliminamos. Así nos quedan únicamente las miniaturas del proyecto activo. Entonces da lo mismo que pongamos aquí proyecto activo como todos los documentos recientes. Lo único que nos marcan son esas dos piezas. ¿Veis? Estaría correcto. Podemos cerrar el programa, ver cómo ha aguantado los cambios y lo volvemos a abrir. Bien, cuando abrimos de nuevo el proyecto, vemos que tenemos aquí nuestros dos archivos, tanto la pieza como el plano, y lo que os comentaba antes, cuando ponemos lo de la pestaña de detalles de archivo y pulsamos sobre cualquiera de ellos, pues aquí nos da una serie de datos, ¿no? Una serie de datos en donde nos dice la ubicación. Por ejemplo, si quisiéramos acceder directamente a esta ubicación, ves que es un link, es un enlace, que si pulsamos sobre él, pues nos irá a esa carpeta, a la carpeta de espacio de trabajo, en donde podemos ver las distintas, los distintos archivos que tiene este proyecto. Bien, vamos a introducir ahora el concepto de biblioteca. Para esto vamos a crear unas cuantas piezas sencillas en este proyecto para hacer una biblioteca y poder tener disponibles esas piezas en distintos proyectos. Bien, para crear una nueva pieza, pues vamos a hacer unas piezas muy sencillas y por lo tanto vamos a crear todo piezas normales. Veis que por defecto ya se nos va a abrir un plano de trabajo. Lo podemos poner en perspectiva o plano para trabajar. En este caso podemos hacer un círculo con un círculo concéntrico dentro. Sin medida no nos importa. Ahora lo que nos importa es simplemente crear unas piezas para que las podamos distinguir y las podamos utilizar. Las grabamos y le grabamos como pieza 2, la que coja por defecto. Guardamos. Vamos a cerrarla y la vemos aquí. Vamos a crear otra pieza también normal. Con un objeto en este plano, un cuadrado y otro cuadrado aquí. No os preocupéis por la forma que estoy haciendo los archivos, es simplemente para que veáis que son distintas piezas, ¿eh? Imaginaros que estos son rodamientos, son ejes, son partes de una máquina, son máquinas complejísimas, lo que haga falta, pero que vosotros sepáis que podéis hacer una biblioteca, por ejemplo, con estas tres piezas, que son perfectamente identificables, que podéis utilizar en cualquiera de vuestros proyectos. Bien. Bien, para crear una biblioteca, lo que hacemos ahora es ir a proyectos y en donde pone biblioteca, marcamos aquí y le damos a el símbolo de añadir una biblioteca. Añadir una ruta para una biblioteca. La podemos crear directamente en ese proyecto activo o la podemos crear en el mismo directorio en donde se crean los proyectos para que tenga acceso todos los proyectos a esa biblioteca. Aquí, por ejemplo, le vamos a llamar Biblio 1. Estará vacía, es simplemente una ruta. Bien, le damos a guardar. Veis, aquí nos dice que ya nos ha asociado la biblioteca esta, la Biblio 1, en primer proyecto, o sea, nos la ha asociado directamente a este proyecto. Le damos a terminar. Entonces, cuando nosotros abrimos aquí el proyecto, podemos ver que tanto en los datos de proyecto se ha añadido esta biblioteca, como si nos vamos al espacio de trabajo, veréis que en el directorio inmediatamente superior se ha creado Biblio 1. Biblio 1 es una carpeta que está esperando archivos, porque está vacía, simplemente es un acceso que podemos tener de los distintos proyectos para poder coger piezas de allí. No editarlas, sino cogerlas, tenerlas guardadas. Vale, vamos a hacer un ejemplo. Imaginaros que estas tres piezas nosotros las queremos poner a biblioteca para poder utilizarlas en un posterior archivo. Entonces lo que nos vamos a hacer va a ser ir a espacio de trabajo. El espacio de trabajo cogemos, por ejemplo, estas tres piezas
Le damos a copiar. Nos vamos a biblio y las pegamos aquí. Y ahora podemos crear cualquier pieza y guardarla. Si ahora, por ejemplo, imaginaros, hacemos una nueva pieza. Va a tener una forma poligonal porque ya hemos hecho varias de cuadrados y rectángulos, ¿verdad? Pues aquí vamos a hacer un hexágono con un agujero en el centro. Extruimos. Y para adornarla un poco, ¿qué os parece si hacemos una rosca dentro? Pero vaya, no os preocupe, porque ahora estas opciones son simplemente para que veáis que se puedan hacer. Bueno, pues vamos a guardarla. La guardamos como pieza 5. Pero la podemos guardar tanto aquí en el primer proyecto, la ponemos como pieza 5. Y también podemos guardarla, guardar copia como, en la biblioteca, en biblio 1. Ahora pensar que nosotros podemos crear otro nuevo proyecto. Nuevo proyecto de un único usuario. Proyecto 2. Siguiente. Y entonces nos da a elegir la biblioteca que queremos asociar. Como ya hemos creado una biblioteca, ya nos da a elegir esta biblioteca. Entonces la asociamos y le decimos terminar. Aceptar. Vale, tenemos creado el nuevo proyecto. ¿Veis? Está en blanco porque no tiene piezas. Y vamos a crear un archivo que puede ser, en este caso introducimos lo que es un ensamblaje. Es un conjunto de varias piezas. Vamos a crear un ensamblaje. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser insertar piezas en ese ensamblaje. Las podemos insertar si tuviéramos piezas en el proyecto, o bien si nos vamos a la biblioteca. En la biblioteca que tenemos asociada al proyecto tenemos varias piezas. Pues vamos a insertar la pieza 5 y vamos a insertar la pieza 2. Ya veremos después que todas estas piezas las podemos relacionar unas con otras, restringirlas, pero ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos editar esta, por ejemplo, hacerle un cambio, nos diría no es posible modificarla porque es un archivo de biblioteca. Si os dais cuenta, claro, si en cada proyecto modificáramos las piezas de la biblioteca, cuando la fuéramos a utilizar o cuando la hayamos utilizado en otro proyecto, se modificaría allí. Son como unas piezas que tenemos seguras en la biblioteca, ahí donde guardaremos piezas, plantillas, piezas que volvamos a utilizar en distintos proyectos. No las podemos editar, porque no es que no podamos, si queremos podemos editarlas. Podemos editarlas simplemente guardándolas en nuestro espacio de trabajo y después volviéndolas a grabar, pero no es conveniente porque si las hemos utilizado ya en algún proyecto, pues entonces se modificarían allí. Es simplemente esto. Lo único que quiero es que veáis el concepto de biblioteca y de que podéis utilizar las piezas de la biblioteca. Ya veremos después que en esta biblioteca vamos a poder poner piezas importadas, piezas de otros archivos, piezas de otros sistemas dibujados con otros programas CAD que nos manden por correo electrónico, que transformemos, que descarguemos de páginas especializadas en esto, en piezas normalizadas como pueden ser rodamientos, como pueden ser soportes, tornillos, juntas, piezas que ya están hechas, que no hace falta que las dibujemos, no hace falta que dibujemos una tuerca de métrica 10, no hace falta que dibujemos un rodamiento 6206, porque es una cosa normalísima, un rodamiento de soporte, un UTP, cualquiera de estas piezas normalizadas. Ya veremos cómo las podemos importar, cómo las podemos descargar de la red y guardarlas en nuestra biblioteca. No te preocupes si no acabas de ver claro este concepto de bibliotecas. Solo te tienes que quedar con la idea de que es una forma de poder tener almacenadas piezas para poder reutilizarlas en tus trabajos. Cuando vayamos viendo los distintos tipos de archivos que se pueden crear con Autodesk Inventor, iremos viendo cómo las bibliotecas son más y más importantes. Bueno, lo podemos dejar aquí, ¿te parece bien? Más que nada por tomar un descanso, ¿no?
Bueno, pero un descanso no muy largo, porque te espero en el próximo vídeo, en donde vamos a ver cómo diseñar piezas de chapa, desarrollos y planos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, comenta, compártelo, suscríbete, ayúdame a mejorar. Hasta pronto.